Bueno, bien, si todos me escuchan correctamente, y dado que ya son las 2 de la tarde, un poco pasaditas, comenzamos. Primero quiero agradecer a la cátedra por invitarme a exponer este tema. Eh, Hoy es una de dos charlas que vamos a tener. En esta oportunidad es sobre la neurofisiología en relación a el área de electroencefalograma y potencial evocado. El próximo lunes se va a abordar la neurofisiología desde lo que es el sistema nervioso periférico, el estudio eléctrico y algunas otras herramientas que tenemos para ayudarlos a ustedes a confirmar algún planteo de patología del sistema nervioso periférico. Bien, comenzando con la charla sobre electroencefalograma y potencial evocado. Lo primero que tengo que comentarles es que vamos a hablar de los patrones, de las cosas que nosotros vemos en el electroencefalograma, eh, pero no me voy a introducir demasiado en cosas que ya son aspectos clínicos o de correlato clínico, si bien mencionaremos alguna cosita, porque es más de resorte de ustedes interpretar junto con la clínica nuestro informe, o sea, hacer el correlato. Por lo tanto, nos vamos a más que nada focalizar en qué es el electroencefalograma, qué es lo que vemos en el electroencefalograma y cómo diferenciamos un electro enlentecido de disfunción versus un electro normal o una actividad epileptiforme. Bien, lo primero que tengo que decir es que el electroencefalograma es una Buenas, Francisco. herramienta, sí, Por las dos, ¿se está grabando la clase? no sé, a ver, sí, veo que dice recording, así que Ah, gracias. el host debería permitir la grabación. Creo que sí que está grabando. Bien. Eh, entonces, como decía, el electroencefalograma es una herramienta que disponemos para medir o analizar la actividad cortical cerebral. ¿Qué es lo que medimos con el electroencefalograma? Registramos lo que nosotros llamamos una oscilación o un ritmo que se genera por los potenciales posinápticos que tienen su origen en la corteza cerebral, en las neuronas piramidales. Es decir, nosotros estamos midiendo con el electro un ritmo que deriva de los potenciales posinápticos de la corteza. Vemos la corteza, sin embargo, a veces podemos ver actividad más profunda que tiene alguna injerencia en la corteza. A modo de resumen, lo que nosotros estamos mirando con el electro es la actividad cortical. Son potenciales espontáneos, es decir, yo coloco un electrodo y registro en forma espontánea un potencial y estos potenciales y estas oscilaciones o ritmos. Es decir, yo no genero un estímulo, yo no provoco la respuesta porque la respuesta es espontánea. Bien, cuando yo coloco un electrodo en el cuero cabelludo, lo que estoy registrando es lo que yo les decía hoy, potenciales que se generan en la unión axonodendrítica, potenciales excitatorios o potenciales inhibitorios. Estos potenciales generan el ritmo cortical. Como vemos ahí, las neuronas piramidales en la corteza, a través de estos potenciales sinápticos espontáneos, generan un ritmo u oscilación, que es lo que nosotros registramos en el tiempo y es lo que nosotros, ahora les voy a mostrar, vemos con el electroencefalograma. ¿Sí? ¿Me escuchan bien, verdad?
Estas oscilaciones o ritmos que le llamamos, les decimos ritmos en la banda delta, en la banda tita, en la banda alfa o en la banda beta. ¿Qué significa? Que en un segundo estas oscilaciones son o muy lentas, como es el ritmo delta, o muy rápidas, como es el ritmo beta. Y estas oscilaciones o ritmos nosotros las clasificamos según la frecuencia. Por ejemplo, la actividad delta va de 0,5 a 4 Hz. Es decir, que en un segundo vemos 4 oscilaciones, por ejemplo, o 3 oscilaciones, mejor dicho, que sería el ritmo delta. El tita va de 4 a 7 Hz. O sea que en un segundo vemos 5 o 6 o 7 oscilaciones, que es este que ven acá. Y en la banda beta significa que en un segundo el ritmo oscila a más de 12 Hz. Y el alfa es un ritmo que oscila entre 8 y 12 Hz. De esa forma nosotros en el informe les decimos que tiene un ritmo donde predomina la banda, por ejemplo, delta, que significa que está enlentecido, por ejemplo. Ahora bien, antes de seguir con los ritmos, nosotros para detectar esos potenciales espontáneos y ver estos ritmos u oscilaciones, nosotros colocamos electrodos, ¿verdad? En el cuero cabelludo. Cuando ustedes están en el CTI y nos ven llegar, va el licenciado, coloca una serie de electrodos en el cuero cabelludo. Estos electrodos se ubican estratégicamente, no se ponen en cualquier lugar. Se mide y se colocan a una distancia equidistante entre ellos y cada uno tiene una nomenclatura, como ven acá, a la izquierda. Por ejemplo, F3 significa que está en la región frontal y a izquierda. Los números impares significan que están en el hemisferio izquierdo, mientras que los números pares se encuentran a la derecha. Por lo tanto, P3 significa que estamos encima del lóbulo parietal y a izquierda. Si es a derecha, sería P4. Bien, esto es importante porque como vamos a ver ahora en los ejemplos de trazados, esta nomenclatura nos ayuda a diferenciar de qué lado estoy registrando el hemisferio y en qué región estoy registrando. Y acá tenemos un ejemplo para que vean de un electroencefalograma normal. Esto habitualmente no lo vemos en CTI, porque son pacientes que tienen alguna patología, algún neurodeterioro, que hace que esto no sea normal. Pero bueno, a veces, en algún caso puntual, puede ser que por algún paciente puntual que lo quieren dar de alta del CTI y está bien, está vigil, podamos tener algún electro normal. Por ejemplo, este es un caso de un electro normal. ¿Y qué es lo que quiero destacar de este electro? Ven el puntero, ¿verdad? El puntero acá, yo lo que estoy mostrando es que en el sector P3 o 1, es decir, el sector posterior, P3 o 1, tengo un ritmo que entre esta línea amarilla que se ve poco, pero yo se las voy a marcar, esto es un segundo. Y acá tenemos una oscilación que si yo cuento cada oscilación, esto es un ritmo alfa. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hz, 9 ciclos por segundo. Y esto se ubica atrás, en la región parieto-occipital izquierda, porque es P3 o 1. Si vamos a su homólogo a derecha, P4 o 2, vemos que en un segundo, en este segundo, vemos lo mismo que acá. Esto significa que tiene un ritmo posterior alfa. Eso es normal. Y adelante, por ejemplo, izquierda, frontopolar y frontal a izquierda, vemos estos ritmitos mucho más rápidos. Esto es un ritmo beta, adelante. Y esto en azul es izquierda y en este rojo oscuro es derecha. O sea que a izquierda tengo lo que conocemos como un gradiente antero-posterior normal. ¿Qué significa eso? Que adelante tengo ritmos beta y atrás un ritmo más lento alfa. Esto es normal y se llama gradiente antero-posterior normal. Otra particularidad que tiene este ritmo en vigilia en un sujeto normal es que aparece cuando el sujeto cierra los ojos. ¿Ven acá? Ojos cerrados, aparece el ritmo. Ojos abiertos, el ritmo no está. Esto es otra característica que es muy importante en un sujeto normal,
que tenga un gradiente anteroposterior beta-alfa y que sea reactivo ante la apertura y cierre ocular. Esto que vemos acá adelante es el movimiento ocular del párpado del ojo, porque abrió y cerró los ojos. Y entonces vemos como al cerrar los ojos aparece el alfa. Esto es normal. Yo les quiero mostrar un electro normal para que vean las diferencias con un electro patológico. Este es el electro normal, pero ahora ¿qué pasó? El paciente se durmió. Esto es un electro habitual de policlínica, que vemos en los pacientes que asisten a policlínica. Y vemos eso, que si ustedes lo ven así, parece que fuera algo epiléptico, pero no lo es. Eso es ondas de vértex. Son grafoelementos del sueño normales y me marcan la etapa N1 del sueño no REM. O sea que este es un paciente que yo puedo decir que está dormido y está en la etapa N1 del sueño no REM. Si yo lo dejo, no lo despierto, el sueño avanza y tenemos la etapa N2 del sueño no REM y esto que vemos acá, que son como ritmos rápidos, que están en la banda beta y que tienen la particularidad que se ven tanto adelante como atrás. Estos se llaman los usos de sueño. Esto es la etapa N2 del sueño no REM. Esto recuerden, uso de sueño, recuerden, porque cuando hablemos de electropatológico, la ausencia de grafoelementos de sueño es un elemento, no sé si de mal pronóstico, pero es algo que si lo tiene, mejor. Por lo tanto, en un paciente en CTI que viene despertando del coma o que viene mejorando, yo le veo uso de sueño, eso es un elemento de buen pronóstico. ¿Y qué es los usos de sueño? Esto que estamos viendo. Resumiendo, un electro normal en vigilia, el paciente tiene un gradiente anteroposterior beta-alfa que es reactivo a la apertura y cierre ocular, que es simétrico entre hemisferios y de amplitud normal y continuo. Cuando se duerme, en la etapa N1 del sueño no REM, aparecen estos grafoelementos del sueño que se llaman ondas de vértex, y si el paciente se duerme más profundamente, aparecen los usos de sueño que marcan la etapa N2 del sueño no REM. Si el paciente se logra dormir, vamos a ver todo esto. Si el paciente no se duerme, que puede pasar eso en el ambulatorio, vemos solamente vigilia, ¿verdad? Bien. ¿Y cómo yo interpreto este electro, que es un electro normal? Es que tiene ritmos que son continuos, simétricos y sincrónicos, es decir, aparecen al mismo tiempo de un lado y del otro, de amplitud normal, con un ritmo alfa posterior, y les pongo el numerito, que puede ser 8, 9 o 10 Hz, que es aquello que yo conté atrás. ¿Ok? Y si se durmió, voy a informar que se duerme y que aparecen usos de sueño, ondas de vértex, y que, bueno, si es normal, no hay a haber actividad epileptiforme. Y que en algunas maniobras de activación, como puede ser la hiperventilación o la fotoestimulación, no hay cambios de valor patológico. Esto es lo que informamos todos los días en los electros ambulatorios. Pero les quería mostrar esto para que después vean la diferencia con uno patológico. Ahora sí, entramos a los EEG patológicos que vemos en CTI. Siempre en un EEG en CTI lo que miramos son hay tres elementos básicos que tenemos que buscar y tratar de informar si están presentes o no. Primero es la actividad de fondo o ritmo de base, que es lo que yo les mencioné que vimos en el normal, ¿no? Esos ritmos alfa que se ven atrás, los ritmos beta que se ven adelante, si se duerme y si tiene usos de sueño, eso es la actividad de fondo. ¿tá? Pero también en el electro les informamos si hay actividad epileptiforme o ritmos epileptiformes, que luego vamos a ver. Y también actividad transitoria no epileptiforme, como puede ser, por ejemplo, la actividad delta intermitente. Pero vamos a empezar por la actividad de fondo o ritmo de base. Bien, las cosas que nosotros tenemos que ver e informarles a ustedes es todo esto. Todo esto de alguna forma tiene que estar expresado en el electroencefalograma, en el cuerpo del informe. Vamos a empezar por el ítem número 1, la continuidad. Esto es algo que parece fácil pero de ver, digamos, y a veces no lo informamos de forma explícita, pero es importante. ¿Qué significa que sea continuo? Es decir, que ese ritmo lo vemos desde el minuto 0 al minuto 30. Si hicimos media hora de registro, yo tengo que ver un ritmo que es continuo, que no se interrumpe, que no se suprime en ningún momento.
Eso es hablar de continuidad. Y puede ser casi continuo, discontinuo, o la discontinuidad puede ser tan alta que genera lo que ustedes seguramente conocen bien, que es un ritmo de salva-supresión. O sea, la continuidad o discontinuidad es algo que hay que informar en los electros, por lo menos en el cuerpo del informe. Y la máxima expresión de discontinuidad es la salva-supresión. Acá tenemos un ejemplo a la izquierda de un electro continuo, que está lento. Acá no hay el ritmo alfa atrás y beta adelante, está todo lento en una actividad que parece ser tita o delta, pero es continuo desde el primer segundo al último segundo de esa época. Vemos que el trazado es continuo. Sin embargo, en el trazado de la derecha vemos que es discontinuo. Hay una línea isoeléctrica, de repente una salva de actividad cortical que dura 1 o 2 segundos, luego se atenúa o suprime y aparece otra salva de actividad cortical. La definimos como salva-supresión. La salva se define, no es decir, veo esto y salva. Bueno, la salva tiene su definición. ¿Qué es una salva? Es la actividad cortical que irrumpe en ese trazado de fondo suprimido que debe de durar más de 0,5 segundos. Si dura menos de 0,5 segundos, eso ya no es una salva. Ahora después vamos a ver que puede ser, por ejemplo, actividad periódica. Bien, simetría y amplitud. ¿Qué nos referimos con simetría y amplitud? Es a esto que estamos viendo acá. ¿Se acuerdan que les dije que los números impares es izquierda y los números pares es derecha? Bueno, vemos una asimetría. Vemos que a izquierda la amplitud es mayor que a derecha. Esto es una simetría en amplitud. Y así es como se ve una simetría en amplitud entre el hemisferio izquierdo del hemisferio derecho. Ven que está como alternado las líneas o la nomenclatura. Eso es por la forma en que nosotros colocamos el montaje, pero esto no importa demasiado para ustedes. Lo que yo quiero mostrarles es cómo se ve en el electro una asimetría en amplitud entre izquierda y derecha. Bien, la frecuencia predominante y el gradiente anteroposterior. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? ¿Se acuerdan que hoy a mi derecha tenemos un electro normal? Un paciente de policlínica que vino a hacerse un control o le pidieron un electro. El paciente viene caminando, yo le coloco los electrodos y veo esto, lo que decía hoy. Adelante predominan frecuencias beta, atrás predominan frecuencias alfa y que al abrir y cerrar los ojos el alfa desaparece o aparece. Este gradiente anteroposterior no lo tengo en un paciente que está en CTI, que tiene algún tipo de neurodeterioro o injuria neurológica, y entonces lo que yo veo es un enlentecimiento difuso, y en vez de ver ese beta y alfa, veo todo lo mismo y que en este ejemplo veo ritmos predominantemente delta. Si ustedes, yo voy a marcar acá con el marcador, acá vemos una onda y acá vemos otra, ¿verdad? Y esto es un segundo. O sea que esto tiene 2 Hz. O sea que estamos en la banda de frecuencia delta. A veces se hace un poco más rápido y a veces puede ser llegar a una frecuencia tita, pero claramente esto es patológico en relación a lo que vemos a derecha. Esto es lo que habitualmente vemos en CTI por determinadas patologías. Recuerden una cosa muy importante, el electroencefalograma no es específico. ¿tá? No hay un trazado específico. Yo con este trazado digo que tiene tal cosa. No. Los contextos clínicos son variados. Lo que sí yo puedo decir es que no es normal y que está enlentecido. Y ahora después vamos a ver el grado de severidad de esta alteración del ritmo de fondo. Bien, antes de ir a la reactividad, voy a aprovechar acá para hablar de algo que es importante, el alfa coma. Ustedes saben que existe la posibilidad de un paciente en coma que uno pueda interpretarlo como un alfa coma. ¿Qué es el alfa coma? Es esto mismo que yo describo en un individuo normal, que atrás, en la región posterior, hay un ritmo alfa, que en este caso podrá tener, por ejemplo, 9 Hz, pero adelante
es un ritmo beta y acá atrás es un ritmo alfa. Y desaparece cuando yo abro los ojos. Todo esto que se ve en vigilia es normal. En un alfa coma lo que ocurre es que el paciente tiene este ritmo alfa en todo el electro, adelante y atrás. Es más, se ve mejor adelante que atrás. O sea, hay una pérdida del gradiente anteroposterior. Y, como obviamente está en coma, no abre ni cierra los ojos, es un alfa continuo. Todo el tiempo está con este ritmo en la banda alfa. Además, obviamente, clínicamente tiene que estar en coma. Todo eso se define como alfa coma. Ahí es cuando nosotros decimos que tiene un alfa coma. Reactividad. Esto es un elemento muy importante que muchas veces nosotros tratamos de decírselos a ustedes, es decir si el paciente tiene o no reactividad electrocortical. ¿Qué es la reactividad? Porque cuando el paciente tiene reactividad es un elemento de buen pronóstico. ¿Qué es la reactividad? La reactividad no es que el paciente yo lo estimule y haga algún movimiento clínico, no. La reactividad es que haya un cambio en la actividad electrocortical. Es decir, que mi electroencefalograma nos muestra algún cambio cuando yo estimulo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Estos cambios de la actividad electrocortical pueden ser en frecuencia o en voltaje. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, tengo un ritmo tita y de repente yo lo estimulo y su frecuencia cambia a delta. O sea, se hizo más lento, pero cambió en frecuencia. O que aumente la amplitud. Estos cambios en voltaje y o frecuencia, cuando yo estimulo, significa que hay reactividad. El estímulo puede ser simplemente un estímulo auditivo, lo llamo por su nombre, táctil, simplemente lo estimulo tocando, o nociceptivo, le aplico un estímulo doloroso. Siempre debe consignarse a qué tipo de estímulo hay reactividad, porque no es lo mismo estar reactivo desde el punto de vista del electro a un estímulo auditivo, a un estímulo que es leve, en intensidad, digamos, a que el paciente solo tenga reactividad ante un estímulo nociceptivo. Es como un degradé de intensidad a la cual el paciente es reactivo. Pero nosotros ponemos es o no reactivo. A veces eso es difícil de ver y puede ser que no sea claro. También se acepta en las guías internacionales el término reactividad desconocida. ¿Por qué? Porque quien hace eso no debería pasar, ¿no? Pero el que hace el estudio por algún motivo se olvidó de hacerle, de evaluarle la reactividad. Movimientos clínicos, actividad muscular, que eso se puede ver en electrocontracción de los músculos craneales, parpadeo, cualquier otro, esto no es considerado reactividad. La reactividad es un cambio en el electroencefalograma. Se evalúa al menos 2 veces, al inicio y al final del registro, se estimula y se ve si hay reactividad. Ahora vamos a ver un ejemplo de reactividad. Acá el paciente se le estimuló, acá está el estímulo nociceptivo, por ejemplo, y vemos que aparecen estos ritmos lentos, que están en la banda tita, delta. Y después de varios segundos, vuelve a su ritmo normal, que tenía ritmos rápidos y difusos. ¿Tá? Esto después lo vamos a ver, este es un electro, en esta última parte lo que vemos son ritmos rápidos y difusos. Esto es lo que se ve en los electros bajo sedación, sobre todo con benzodiazepinas. Vemos este tipo de electros, ritmos rápidos y difusos. Pero lo que yo quiero que vean acá es cómo cuando estimulé, el electro cambió, está más lento y luego vuelve a su basal. Esto significa que el paciente tiene reactividad electrocortical ante estímulos y es un elemento de buen pronóstico que habrá que contextualizar con todas las otras herramientas que tienen ustedes, pero el decirles que tiene reactividad es algo que es bueno para el paciente. Bien, dicho todo esto, nosotros en el ritmo de fondo lo que decimos es, si el ritmo es normal, que es lo que les mostré al principio, un ritmo en vigilia normal, o si tiene una disfunción leve, una disfunción cortical difusa leve. Por ejemplo, no está el alfa, no le veo el beta, lo que tiene es un tita. ¿Se acuerdan que el tita está entre los 4 y 7 Hz o ciclos por segundo? Tiene una amplitud normal, es continuo, es reactivo ante estímulos. Bueno, todo eso sería compatible con una disfunción leve. Cuando el electro se hace más lento, ya pasa a ritmos delta,
pero todavía es continuo, y la reactividad ya no está, o no es clara para mí, bueno, ahí ya estamos en una disfunción por lo menos moderada. Y es severo cuando es un delta claramente visible, o sea, no hay ritmos más rápidos que el delta, es de baja amplitud, tiene periodos de discontinuidad, pero no alcanza a ser una salva supresión, y no tiene reactividad electrocortical ante estímulos. Eso es una disfunción ya más severa. Obviamente que a veces hay grises o matices, y uno puede hablar de moderado severo o de leve a moderado, pero lo que yo quiero transmitir es que la severidad del ritmo de fondo está dado por el enlentecimiento de los ritmos, tita, delta, la continuidad o discontinuidad sin llegar a una salva supresión, la baja amplitud y la ausencia de reactividad. Son todos elementos que a mí me indican que este paciente tiene una disfunción más severa. Y bueno, y una disfunción muy severa o severísima sería que el paciente esté en el 100% del registro en salva supresión. Ese sería como el extremo. Acá voy a puntualizar dos cosas, que es lo que puse en rojo y verde ahí abajo, es que el contexto clínico importa mucho. ¿Por qué? Porque si este electro se lo estoy haciendo a un paciente con una encefalopatía hipóxico-isquémica post-paro cardiorrespiratorio, y lo vamos a ver al final, tienen como una clasificación propia, que hablamos de trazado benigno, maligno o hipermaligno. Ahora después vamos a ver qué se refiere estos términos. Y lo otro importante, el sueño. Si nosotros tenemos sueño, si a una disfunción le vemos usos de sueño, ondas de vértex, bárbaro, tiene sueño, esto también es un elemento de buen pronóstico. Pero recuerden que los electros son en general de media hora, son cortos, salvo que les hagamos un continuo de 24 horas. Si no son cortos de media hora, ¿qué significa? Que puede no haber sueño porque el paciente simplemente no le damos el tiempo para que sí y que se duerma. Por lo tanto, la ausencia de grafolométricos, si yo los veo y los tiene, se los voy a mencionar. Pero si no, tal vez es que no alcanzó a cambiar de estado, es decir, a dormir. Si es un EG de 24 horas, bueno, ahí yo con más propiedad puedo decir que en 24 horas no vi grafolomentos de sueño. Esto es muy importante porque su ausencia en electros cortos no significa que no pueda tener sueño. Claro, una disfunción cortical severa o muy severa, por lógica, no debería tener sueño, ¿verdad? Pero en aquellos que son leves, si uno no nombra el sueño, puede deberse a que el electro fue un electro corto de 20-30 minutos y por eso no los vimos. Bien. Puntualizar la sedación. Cuando nosotros hacemos un electroencefalograma a un paciente que está bajo sedación, tenemos para nosotros un problema, que es que aparecen ritmos de sedación. ¿Qué significa eso? Que algunos fármacos provocan ritmos propios en esa corteza. Por ejemplo, las benzodiazepinas generan actividad beta, ritmos rápidos y difusos. La sedación presenta ritmos rápidos y difusos. Es el ejemplo de la reactividad. Vemos esto. Esto significa que está probablemente bajo los efectos de la sedación, seguramente alguna benzodiazepina. Si tenemos el dato de sedación, podemos interpretar mejor. Por eso es importante saber si el paciente está o no bajo sedación. Además, otros agentes como el propofol enlentecen la actividad, es decir, dan ritmos delta. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Si yo tengo un paciente de bajo sedación y 20 minutos antes, por algún motivo, se le hizo un bolo de propofol, cuando el licenciado coloca y hace el EEG, voy a ver ritmos delta. ¿Y esto es de mal pronóstico? No necesariamente, porque tal vez son ritmos inducidos por el propofol. Y si yo espero 2 o 3 horas o más alejado, digamos, de esa utilización del bolo, voy a ver su ritmo de base sin el efecto de la sedación. Entonces puedo concluir erróneamente que el paciente tiene una disfunción moderada o severa, cuando en realidad fue el efecto asignar si el paciente recibió algún tipo de sedación, sobre todo en bolo, o si se aumentó la infusión de su sedación. Y los cambios, aumentos, pueden también variar la
actividad cortical. O sea que la sedación para nosotros, saber que el paciente está con sedación, sea continua, o saber si se utilizaron bolos intravenosos previo al registro, es muy importante, porque si no, y que ustedes lo sepan, porque si no vamos a sobrediagnosticar trazados de mal pronóstico cuando tal vez no es tanto la disfunción. Bien, incluso puede no tener reactividad electrocortical ante estímulos por el efecto de la sedación. Así que la sedación para nosotros a la hora de pronosticar un electro es un problema. O sea, necesitamos saber en el dato clínico si el paciente está bajo sedación y qué sedación tiene el paciente. Si está sin sedación, para nosotros es más fácil correlacionar el pronóstico con el trazado. Y bueno, y para ustedes también. Bien, hasta acá vimos todo lo que es la actividad de fondo. Ahora recién vamos a entrar en la actividad epiléptica, actividad epileptiforme, los ritmos epileptiformes. Bien, a grandes rasgos tenemos tres tipos de actividad epileptiforme. La actividad epileptiforme esporádica, o que también la llamamos interictal. La actividad epileptiforme ictal, y que se subdivide en crisis electrográficas o crisis electroclínicas. Y la actividad periódica. Esto que ven acá es una actividad epileptiforme esporádica interictal. Esporádica porque ocurre allá cada tanto dentro de la media hora o la hora de registro, y es interictal porque no genera manifestaciones clínicas. Esto que ustedes ven acá, y que también lo podemos ver en CTI, se ve en los pacientes ambulatorios. Un paciente ambulatorio portador de una epilepsia, por ejemplo, que está libre de crisis durante muchos años, por ejemplo, y que está tratado, le vemos esto. Esto, cuando yo pongo actividad epileptiforme esporádica, interictal, me refiero a este tipo de grafoelemento. Digo porque es importante porque si usted tiene paciente en coma y no saben la causa del deterioro en coma, y uno les pone que sí, que hay una actividad epileptiforme, pero si uno les pone que es interictal o esporádica, es porque estoy viendo esto. Y acá hay que tener mucho cuidado porque es muy probable que esto no esté generando su neurodeterioro, porque si está en coma debe tener otra causa por la cual está así, porque ver una actividad esporádica la vemos también en el ambulatorio. O sea que acá el correlato clínico con el electro hay que tener mucho cuidado. Distinto es ver esto. Esto es una actividad epileptiforme ictal. Esto es una crisis electrográfica. Ahora les voy a mostrar bien por qué esto es una crisis electrográfica, pero esto no es lo mismo que vimos recién. Si ustedes prestan atención, van a ver que a izquierda, en los electrodos que están en la región frontal inferior y temporal, izquierda, vemos estas ondas más agudas, incluso acá un ritmo más lento, que no se ve en sus regiones homólogas, a derecha. Y ahora vamos a ver en la próxima diapo cómo esto evoluciona, cambia. Ven que ahora es más claro que acá hay una actividad delta con algunas ondas más agudas, que ya no es lo mismo que lo que vimos, en la anterior, porque está evolucionando. Es un término importante, porque las crisis ictales evolucionan en frecuencia o en morfología. Y si yo sigo, 10 segundos después, veo esto al final de la crisis electrográfica o electroclínica. Esto es una actividad, ahora vamos a ver bien qué es, pero es una actividad periódica, post-ictal. Esto que acabamos de ver, cada época, es decir, cada foto que yo estoy mostrando, equivalen a 10 segundos. Estos primeros 10 segundos vemos un ritmo agudo y que también tiene alguna actividad más lenta, y que en los 10 segundos próximos va evolucionando, va cambiando de morfología y frecuencia, incluso recluta mejor otras regiones, para terminar en una actividad periódica. Esto que acabamos de ver es lo que nosotros llamamos de crisis o patrón ictal. Será electrográfica si yo veo esto y no tiene correlato clínico. Será electroclínica si este grafoelemento, esta actividad, se corresponde con un movimiento sutil o no tan sutil
que uno puede ver clínicamente. En este caso, ven que acá el licenciado que hace el estudio marcó que en este momento hay movimientos, que podrá ser sutil, una clonia de mi cara derecha, o un parpadeo sutil, pero hay algo clínico que tiene un correlato temporal con lo que estoy viendo en el electro. ¿Ok? O sea que sí, a este electro que acabo de describir le veo clínica, esto es una crisis electroclínica. Si no hay clínica, que eso puede suceder, o no es una clínica evidente, porque nosotros, el paciente si está en coma, no le podemos preguntar si siente algo. Entonces, crisis sensitivas o auras no las podemos evaluar. Entonces, por lo menos no es testeable, y entonces serán crisis electrográficas. Bien, pero claramente esto no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Esto es interictal esporádico, que habrá que ver si tiene que ver con la clínica del paciente en el caso de que lo informemos en un electro-STI. Pero esto, sí, esto es una crisis electrográfica o electroclínica. Esto de alguna forma impacta en el paciente. Y ustedes verán qué tanto, según también las causas, ¿verdad?, del por qué tiene esta crisis. Este paciente, si mal no recuerdo, era un hematoma en región temporal. Ahora después vamos a ver esto porque termina como una especie de actividad periódica, que ahora vamos a ver que eso puede pasar. Y ya les introduzco una palabra para complicarlo más, que es el continuo ictal interictal. Esto es más interictal porque es una actividad periódica a 1 Hz, pero que aparece después de la crisis electrográfica. Acá podemos ver bien un ejemplo del continuo ictal interictal. Otro ejemplo de una crisis electrográfica electroclínica. Este es un paciente que está confuso, es decir, no está en coma. Ven que acá pusieron cierre ocular, así que algo obedece. Y de repente vemos esto. En la región posterior a izquierda, temporo-occipital, aparece un ritmo que primero aparece acá, pero luego recluta otras regiones. Y lo otro interesante es que la frecuencia y la amplitud van cambiando. Esta frecuencia es distinta a esta otra, ¿verdad? Acá está un poquito más lento, acá está un poquito más rápido. Pero lo otro interesante es que afecta otros electrodos, es decir, se recluta, se expande hacia otras regiones. Eso se llama evolución espacial, evolución temporal porque aumenta la frecuencia, y espacial porque recluta otras regiones. Así es como los elementos que nos permiten a nosotros, en este caso electrográfica o electroclínica si tiene síntomas. Los siguientes 10 segundos, eso que les mostré fueron los primeros 10 segundos, los siguientes 10 segundos, ven que ya es claro, ¿no? Todo el hemisferio izquierdo, acá izquierdo es todo lo que está acá arriba, y derecho acá abajo. Vemos que a izquierda hay un ritmo bien de ondas agudas que no se ve a derecha, porque es toda una crisis del hemisferio derecho, izquierdo, perdón. Recluta toda la región, sobre todo la región posterior del hemisferio izquierdo. Y si seguimos, o sea, 10 segundos después, vemos que cambió, ya se fue y que está quedando más lento. Terminó la crisis. ¿Ah? Es muy habitual que cuando termina la crisis, el trazado puede quedar lento en la región donde se inició la crisis. Y ahí terminó. Todo esto duró aproximadamente unos 20-30 segundos. Acá ven que hay una anotación como que quedó con la mirada fija, o sea que probablemente esto haya sido una crisis electroclínica entonces. Bien, entonces un poco acá para definir lo que acabamos de ver. ¿Qué es una crisis electrográfica? ¿Qué es una crisis electroclínica? La crisis electrográfica es un patrón bien establecido en el electroencefalograma donde aparece un ritmo que tiene una frecuencia de descarga, que no lo hablé, pero esas ondas agudas que aparecen descargan a una frecuencia mayor a 2,5 Hz y descargan por más de 10 segundos. Es decir, nosotros vimos un par de épocas de 10 segundos donde estaba toda esta actividad. O sea, duró más de 10 segundos. Y si no hay manifestaciones clínicas, es una crisis electrográfica. Ahora, si a esta
a este trazado le agregamos simplemente la clínica, entonces ya tenemos una crisis. Puede ser cualquier clínica, tiene que ser una clínica que tenga un correlato. Debe ser similar o estereotipado entre cada uno de los eventos. Bien, esto es lo clásico y lo más claro para nosotros. Después hay pequeños matices que no quiero entrar mucho en detalle, que es que a veces lo que vimos recién, que era un ejemplo muy claro de una crisis, a veces las crisis vemos que la frecuencia de descarga no es tan alta y es menos de 2,5, o a veces son muy breves, no duran 10 segundos, duran menos, y entonces tenemos otro tipo de patrones, por ejemplo el BIRS. El BIRS por sus siglas en inglés, son ritmos breves, potencialmente ictales. Es decir, esto mismo que vimos hoy, en vez de durar tanto, dura 3 o 4 segundos. Y hay que saber identificarlos porque también son patrones potencialmente ictales, ¿ah? y que habría que tratar, porque eso puede evolucionar a una crisis. Y como voy a comentar ahora en breve, estas crisis pueden evolucionar a un estatus, porque no es lo mismo un estatus que crisis electrográfica o electroclínica. La crisis es un evento o dos. En media hora de registro vi 2 crisis electrográficas. Eso no es un estatus por definición. El estatus, desde el punto de vista nuestro del eléctrico, el estatus es aquello que se prolonga en el tiempo o que son crisis electrográficas o electroclínicas que no terminan, o sea, termina y aparece otra, recurrentes. Eso está al borde de un estatus focal o generalizado, pero no es lo mismo crisis electrográficas que estatus. Esto acá resume un poquito lo que acabamos de hablar entre interictal, un patrón interictal esporádico que podemos ver en el ambulatorio. Este trazado del de arriba es un paciente ambulatorio que fue a hacerse un electro a nuestra policlínica de neurofisiología. Y lo de abajo es un paciente confuso que está en la emergencia, que este paciente después ingresó a CTI, que está haciendo crisis. Bien, después vamos a hablar de cómo definimos el estatus. Antes de eso quiero hablar de los patrones periódicos, porque es algo que se ve mucho en CTI y no puedo dejar de hablarlo. La actividad periódica son patrones que tienen un ritmo, pero que además son patrones que tienen una periodicidad, es decir, que es la repetición de una onda con una morfología y duración que es uniforme o casi uniforme, que se repite, y lo clave acá, que lo puse en verde, es que tienen un intervalo discernible entre ellas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Que recurren de forma regular o casi regular y presenta un ciclo, que generalmente es de 6 ciclos, que ahora vamos a ver a qué me refiero con eso. Las ondas o descargas no deben superar a los 0,5 segundos de duración ni más de 3 fases. Ahora vamos a ver eso. Este era el ejemplo de hoy, ¿se acuerdan? Bueno, esta es una actividad periódica lateralizada izquierda. ¿Qué vemos? Una onda aguda. ¿Eh? Esto es una onda aguda. Acá hay otra, que como ven son muy parecidas entre sí. La variación en su morfología es muy escasa, muy poco variable entre sí. Hay un intervalo discernible. Este es un intervalo que no hay nada, no es un ritmo esto, no hay varias descargas una al lado de la otra. Es una única onda aguda, un espacio, otra onda aguda. Y que si ustedes ven acá, las barras celestes me indican que es un segundo, hay una en un segundo. ¿Qué significa esto? Que la frecuencia de descarga de esta actividad periódica es de 1 Hz. ¿Ah? Así definimos la actividad periódica. Complejos de onda aguda, muy parecidos entre sí, con poca variabilidad, en las cuales podemos discernir un intervalo, donde no hay nada, donde no hay actividad epileptiforme, y que se repite en forma regular y que por lo menos tenemos 6 ciclos. ¿Qué significa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 complejos. Eso tiene 6 ciclos de frecuencia. Perdón, 6 ciclos de duración.
¿tá? O sea que esto es una actividad periódica porque cumple con el requisito de los 6 ciclos, porque son ondas agudas muy parecidas entre sí, porque tienen un intervalo, y en este caso es una actividad periódica lateralizada porque solo la veo izquierda, y a 1 Hz de frecuencia, porque es una por segundo. Así es como nosotros definimos una actividad periódica lateralizada, por ejemplo. Esto es un poco lo mismo para que les quede en la diapo lo que hablábamos de los intervalos, y ven que los intervalos varían, no son iguales. Eso puede pasar, que un intervalo sea más corto que el otro, pero eso no excluye el diagnóstico de una actividad periódica. Y la frecuencia, recuerden la frecuencia, pero la frecuencia es muy importante en el continuo ictal interictal. Para comentarlo ya, cuando una descarga periódica aparece a 1 Hz de frecuencia, es más probable que estemos en un patrón interictal. En ese continuo ictal interictal es más probable que la balanza sea hacia lo interictal, que sea algo lesional e interictal. Cuando esta actividad periódica aumenta de frecuencia y llega a 2,5 Hz, y no es claramente una crisis electrográfica como vimos recién, bueno, es más probable que nos estemos en esa balanza de interictal-ictal, más probable a lo ictal. ¿Y por qué es importante para ustedes? Porque si yo tengo una actividad periódica que evoluciona en frecuencia y está a 2,5 Hz, bueno, es más probable que esa actividad esté generando un deterioro en el paciente, mientras que la actividad periódica a 1 Hz es menos probable. Por lo tanto, si bien ustedes van a decidir si le agrego un antiepiléptico o no, lo claro es que cuanto más frecuencia tenga la actividad periódica, es más probable que esa actividad evolucione a una crisis o evolucione en un estatus. Por eso es que la actividad periódica es una indicación del eje continuo de 24 horas, porque en un eje de media hora veo una actividad periódica, pero yo no sé si en el correr del día esa actividad periódica no evoluciona a crisis electrográficas o electroclínicas o a un estatus. Bien. Esto es un poco lo mismo que acabo de hablar. No es lo mismo una actividad periódica a 1 Hz que una actividad periódica que rondan los 2 o 2,5 Hz. Esto es un segundo. Acá vemos dos. Esto es un esquema que lo hice para que vean la diferencia entre una descarga a 1 Hz de una descarga a 2 Hz. ¿Ah? Cuando descargan a más de 2 Hz, uno piensa es que esto puede estar en el borde entre o puede en algún momento evolucionar a una crisis electrográfica y por lo tanto que tengan una connotación en el paciente, ¿no? Ahí también ustedes van a ver la clínica, van a ver si responde la benzodiazepina. Ahí el problema que tenemos es que en otros medios, en otros centros intensivos, como no tienen el neurofisiólogo al lado que uno pueda hacer el electro, en el clínicas la ventaja que tenemos es que cuando nos avisan de que hay esto, los licenciados, subimos y les pedimos al intensivista, ¿podemos hacer una benzodiazepina? Y si nos dice que sí, le hacemos y vemos si hay respuesta a la benzodiazepina, porque eso también es otro elemento a favor de ese continuo interictal-ictal hacia lo ictal. Es decir, que este paciente, esto que estamos viendo, tiene puede estar provocando o ayudando a su neurodeterioro. Bien, y esto es una actividad periódica también, a 1 Hz, porque ven que en un segundo hay una descarga. Pero ¿cuál es la diferencia con lo que vimos hoy? Esto es generalizado. Estos son GPD, actividad periódica generalizada a 1 Hz. El contexto clínico acá es un paciente con una encefalopatía hipóxico-isquémica post-paro cardiorrespiratorio. Esto, ahora vamos a ver eso, este tipo de trazado es un ritmo maligno y hipermaligno. ¿Ah? Pero eso es un ejemplo de cómo se ve, cómo nosotros vemos una actividad periódica generalizada. En este caso, una encefalopatía post-paro cardiorrespiratorio. Pero también la actividad periódica generalizada se puede ver en otros contextos. Por ejemplo, este es un paciente que ingresó por una sepsis al CTI, una encefalopatía, y le vimos una actividad periódica. La actividad periódica en este contexto puede atribuirse a varias causas, pero una de ellas, por ejemplo, puede ser a un antibiótico. El cefepime, por ejemplo, provoca una actividad periódica generalizada. Esto yo se lo muestro para que vean cómo dos tipos de electros que tienen actividad periódica generalizada en dos contextos clínicos muy diferentes. Por eso es que no es específico el electro.
¿ah? Nos da una idea de lo que está pasando, un ritmo que en el contexto de un paro, posparo, puede ser un ritmo muy maligno, de muy mal pronóstico, y otro en contexto donde es una encefalopatía que se agravó probablemente por lo que tiene de base es una sepsis, pero además el cefepime provocó descargas periódicas, se saca el cefepime y se controla y pueden desaparecer. Esto está bien descrito en la literatura, tenemos varios casos en el CTI de actividad periódica luego de la introducción de un antibiótico. No cualquier antibiótico provoca esto, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Esto, bueno, lo voy a pasar rápido. Hay algunas características de la actividad periódica que me orientan a que tenga un comportamiento más ictal en ese continuo interictal-ictal, que son las descargas periódicas plus, porque luego de la descarga periódica hay un ritmo rápido, pero no voy a entrar mucho en detalle con esto. Bueno, y esto es un clásico diagrama que resume los tipos de actividad que encontramos en el electro y cuáles son de riesgo para que el paciente tenga riesgo de crisis y riesgo también de estatus, y cuáles no. Por ejemplo, la actividad delta, generalizada, difusa, no tiene riesgo de crisis, de que el paciente haga una crisis, mientras que la actividad periódica, lateralizada, y obviamente a mayor frecuencia, por ejemplo, la actividad periódica, que sería este punto, actividad periódica lateralizada con una frecuencia de 2 Hz, tiene más riesgo de hacer que les haga una crisis ahí en el CTI, una crisis clínica, ¿no? O sea, focal. Y por tanto, con más razón uno las debería tratar, bueno, ustedes verán si las tratan. O sea, la frecuencia importa. ¿Ah? Recuerden esto, la frecuencia de la actividad periódica importa. Bien, entonces hasta acá vimos crisis esporádicas, actividad epiletiforme esporádica, perdón, crisis electrográfica, clínicas, actividad periódica. Ahora, recién ahora vamos a hablar de estatus o estado epiléptico. ¿Por qué? Porque el estado epiléptico para nosotros, desde el punto de vista electrográfico, se define a esas crisis que vimos hoy, pero que duran más de 10 minutos en el registro, o más de un 20% del total de un trazado de 60 minutos. Es decir, esas crisis electrográficas se repiten o es continua, entonces nosotros ahí estamos permitidos, digamos, o avalados a decir que estas crisis electrográficas, que son muy recurrentes, configuran un estatus o un estado epiléptico, que será focal en el ejemplo que vimos hoy de la actividad periódica, de las crisis a izquierda. Y el estado epiléptico electroclínico es un poco lo mismo, ¿no? Lo que vimos hoy. Es lo mismo, pero que hay una clínica concomitante. Por ejemplo, acá entraría el estatus epiléptico no convulsivo, el que tiene movimientos sutiles, por ejemplo, parpadeo sutil, etcétera, todo el tiempo, y uno le hace el electro y ve eso que les mostré recién, lo ve continuo, todo el trazado, vemos crisis electroclínicas. Entonces ahí definimos como un estatus. Este es un ejemplo de un estatus. Ven que lo que ven es todo el trazado, está lleno de complejos, onda aguda, onda lenta. Desde principio a fin, desde el principio de mi registro al final de mi registro tengo esto. Esto ya de entrada es un estatus. Obviamente que voy a mirar todo el electro a ver si en algún momento desaparece, pero si esto se mantiene, es muy frecuente, todo el registro está así, ya lo defino como un estatus. Este paciente específicamente, un paciente joven, es un estatus de ausencia. Pacientes epilépticos con antecedentes de epilepsia ausencia pueden hacer estatus de ausencia, y esta es la morfología o lo que vemos en el electro de un estatus de ausencia. Esto es lo mismo un poco para mostrarle que a veces la actividad desaparece, se va, pero muy, muy breve, después arranca de vuelta. Esto sigue siendo un estatus por más que desaparezca la actividad en algún momento. Este paciente, que fue el ejemplo que usé hoy para ver una crisis electroclínica focal, este paciente, además de tener crisis electroclínicas focales en región frontotemporal izquierda, además lo definí como un estatus. ¿Por qué? Porque esto que vimos hoy no paraba, hacía esto periódico, perdón,
un ratito y después volvía y hacía todo esto de vuelta. O sea, esos son crisis electroclínicas focales recurrentes. Y como en todo mi electro de media hora no paró de hacer esto, se define como un estatus focal. Así es como nosotros definimos el estatus, en este caso focal, obviamente. Y ahora voy a entrar, para ir terminando, porque aparte me queda potenciales abocados, ya rápidamente, porque tendría que comentar algo, que es el eje cuantitativo. Nosotros lamentablemente no tenemos el software para poder hacer un eje cuantitativo. Esperemos que en algún momento lo podamos hacer para que ustedes puedan ver ejes cuantitativos y los puedan tener como una herramienta a su disposición también para, en conjunción con el neurofisiólogo, puedan interpretarlos rápidamente algunos trazados. El eje continuo básicamente lo que hace es lo que yo registro en 24 horas y que se llama el eje crudo, que es esto que estuvimos mirando todo el día hoy, lo comprimo y hago un espectro y hago una transformación de Fourier, una serie de análisis del software matemático, y me comprime todo el electro de 24 horas en esta época, con colores, y básicamente lo que yo detecto rápidamente son cambios en el espectro de poder y en los colores. Y por ejemplo, acá ven que viene así, rojo, y de repente vemos cómo está, que los norteamericanos le dan de flame, la llama. ¿Ven esto que está acá? Esto es un patrón típico de una crisis electrográfica. ¿Yo qué hago para confirmarla? Si yo veo esto en 8 horas de registro, me paro acá, ¿ven esta línea que se ve acá? Esta línea son estos 10 segundos que veo acá. Yo me paro acá y veo esto. Y veo el crudo, veo el eje que estuvimos analizando, y veo que hay un ritmo en región temporal, parieto temporal izquierda, o sea que confirmo lo que veo en el cuantitativo. ¿Y por qué está bueno esto? Porque yo dejo la paciente registrando 24 horas o 2 días o 3 días y después yo lo que tengo, si ustedes se acostumbran a ver esto y lo confirmamos con el neurofisiólogo, después yo voy a ver esto. Voy a ver en 24 horas que, por ejemplo, el paciente tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 crisis. No necesariamente tiene por qué ser un estatus, pero sí son crisis electrográficas o electroclínicas recurrentes. En 24 horas, que puede ser todo esto, hizo 15 eventos. Y ustedes después le hacen la medicación que necesita y lo seguimos controlando, y capaz que de esas 15 pasa a tener 3 y luego no tiene ninguna. Y bueno, vemos una respuesta y vemos un correlato en el electroencefalograma continuo. ¿Ah? Es un poco para mostrarles el electroencefalograma cuantitativo en el contexto de crisis electroclínicas o electrográficas. También si tuviéramos un estatus, ¿no? Esto lo quería porque es interesante, porque no cualquier cosa que uno ve acá tiene por qué ser crisis. Esto es un ejemplo de algo que parecía que podía ser. Ven que acá hay como un piquito. Pero cuando me paro acá en el registro, lo que veo es esto. Esto es un artefacto. No hablamos de artefactos porque no quería, pero hay muchos artefactos. ¿Qué es un artefacto? El electro puede censar algunos grafoelementos que no son biológicos. Por ejemplo, parpadeo. Por ejemplo, la enfermería que va a higienizar al paciente, se mueve la cabeza, se mueven los electrodos y eso genera artefacto. Si el paciente tose, genera artefacto. Y todo eso no debe ser confundido con un evento o una crisis. Y el cuantitativo tiene ese problema, que a veces hay cosas que no necesariamente son crisis. Por eso es lo que decía, hay que confirmar. Me tengo que parar en lo que yo veo ahí en el cuantitativo y ver si realmente es una crisis. Esto es importante también. Bueno, la otra vez hablamos algo de hemorragia meningea en el Ateneo, de la utilidad de la isquemia en el electro. Bueno, también el cuantitativo puede, a través de los ritmos, si hay enlentecimientos focales debido a un vasospasmo y una reducción del flujo sanguíneo en esa región, hay software que permiten calcular la variabilidad alfa, entre otras cosas. ¿Qué significa eso? Que cuanto yo tengo más variabilidad alfa, o sea que hay ritmos alfa, eso es bueno. Si yo tengo menos ritmos alfa, por lo tanto está más lento en esa región, eso es malo. Y en el contexto de una HCA que pensamos que pueda ser
hacer un vasoespasmo, porque está en la ventana del vasoespasmo, y que ese vasoespasmo genere isquemia, nosotros lo que podemos ver en el electrocuantitativo es esto. Menor variabilidad alfa, que es lo que vemos acá. Esto es un eje continuo de días, no es media hora. Esto es un eje continuo de 2, 3 días, 4 días, que se conecta a los pacientes y en un momento dado hay menor variabilidad alfa. Esto significa que acá algo pasó. Y esto que algo pasó y que vemos en el electro desencadena en ustedes el hacer otros procedimientos diagnósticos para confirmar si está haciendo un vasoespasmo y si después ese vasoespasmo está generando isquemia, etcétera, que ustedes sabrán mejor que yo cómo detectarlo. Pero para confirmar si esto es un vasoespasmo y está generando isquemia. Este es un ejemplo de cómo 2 horas antes del deterioro clínico, el electroencefalograma ya observó cambios a nivel frontal bilateral por un vasoespasmo de la coroidea anterior, de la cerebral anterior, perdón. Bien, patrones vinculados específicamente a algunos escenarios clínicos, la encefalopatía hipóxico-isquémica. Acá nosotros, en estos últimos años estamos tratando de cambiar algunas nomenclaturas en el servicio, es decir, para que ustedes, les sirva a ustedes, obviamente, ¿no? Porque siempre antes se hablaba de sufrimiento, término que a mí no me gusta, sufrimiento cerebral difuso. Bueno, ahora empezamos a usar la palabra disfunción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces son pacientes que están con sedación, entonces yo no sé si es una disfunción farmacológica. Bien, pero además, a su vez, vamos a empezar a usar estos términos para ayudarlos a ustedes, que es, en el contexto de encefalopatía hipóxico-isquémica, post-PCR, tratar de decirles a ustedes si es un patrón benigno, maligno o hipermaligno, para que ustedes puedan pronosticar mejor ese paciente y después con otras herramientas, bueno, decidir si limitar o no al paciente y con otras herramientas clínicas que ustedes tienen, ¿no? Bueno, hablar de patrones benignos, malignos, hipermalignos. Y también acá quiero jerarquizar algo. El alfa coma no es un patrón maligno ni hipermaligno. Antes se le daba como esa noción de que si tienen alfa coma es mal pronóstico. No. Hemos visto y hemos vivido pacientes que tienen un alfa coma y después mejora su ritmo y el paciente despierta. Por lo tanto, el alfa coma no es un patrón muy como singular, particular, no es específico de nada, pero lo importante acá es que no es un patrón específicamente de mal pronóstico, no es maligno ni hipermaligno. ¿Qué es un patrón maligno o hipermaligno en este contexto clínico? Es esto. Después lo van a leer mejor, más en detalle, pero cuando aparece algo de esto, hablamos de maligno o altamente maligno. Que, para resumir, son estos 4 patrones básicamente. Que esté en supresión, no hay actividad cortical, o sea que no es salva-supresión, es directamente sin actividad, que es el patrón A. El patrón C es salva-supresión, o sea que todo esto es supresión, y acá aparece una salva, es un patrón hipermaligno. Y el otro patrón hipermaligno es un trazado de fondo de baja amplitud con actividad periódica generalizada. ¿Tá? Es decir, que se le suma al patrón de atenuación, de supresión y de salva-supresión, se le suma una actividad epiléptiforme que es de distribución generalizada y periódica. La actividad periódica generalizada está dentro de los patrones hipermalignos y malignos, en este contexto clínico, ¿verdad? Bien, después podrán, les aconsejo este artículo, ¿no? Que es de la Neurology, donde específicamente hablan de los patrones, si lo quieren ir a buscar, pero que es de donde saqué básicamente estas definiciones. El benigno, obviamente, es la ausencia de todo esto lo que hablábamos, es el paciente que tiene reactividad electrocortical, que tiene un ritmo tita delta, ese sería un electro benigno, digamos. Y por último, pues ya son las 3 y poco, hablar de la N20 algunos conceptos. Bien, el potencial evocado somatosensitivo o N20 es una respuesta cortical que se genera luego de un estímulo eléctrico en uno de los nervios de miembros superiores. Yo estimulo con un estimulador eléctrico, le doy una corriente en miliamper
que ronda en unos 10 mA, estimulo el nervio, por ejemplo, mediano, registro en corteza contralateral un potencial evocado que se genera en el área parietal, el área primaria a nivel de la corteza parietal. Y hay dos elementos importantes que ustedes tienen que ver o que leer en el informe. Es, si una N20 está presente, me tienen que decir que está presente, es decir, que la vemos, está presente, y que además tiene una N9 presente. ¿La N9 qué es? Es un potencial evocado también, pero que en vez de registrarlo en corteza, lo registramos, como se ve acá, en el plexo. Ponemos los electrodos de registro en la piel a nivel del punto de ER, que es la unión del esternocleidomastoideo con la clavícula. Ahí es el punto de ER. Ahí colocamos un registro, estimulamos un nervio periférico, registramos en ER y registramos en la corteza parietal contralateral. De ahí sale la N20 y de acá sale la N9. ¿Y por qué es importante tener la N9? Porque me está diciendo que yo estoy estimulando y el estímulo está entrando al sistema nervioso central. Si yo no tengo N9, no puedo asegurar que mi estímulo esté entrando al sistema nervioso central. Por lo tanto, la ausencia de N20 sin N9 no es interpretable el estudio. No vale la ausencia de N20 si yo no sé si está entrando el estímulo. ¿Ok? Esto es muy importante. Eso por un lado. Pero, por suerte, muchas veces la N9 hay que hacer bien el estudio, tener paciencia, colocar bien los electrodos, etc. Por suerte, en la mayoría de las veces la N9 sale, que es esto que vemos acá, y también sale la N20 en el caso de que esté presente. Y lo que informamos entonces es que el paciente tiene una N9, el estímulo está llegando, se está generando el potencial en el plexo, está entrando el estímulo, y a su vez se está generando la N20 contralateral. No me importa la latencia o la amplitud de la N20, lo que me importa es sale o no sale. Y hay que hacerlo el estudio de los dos lados. ¿Por qué? Porque a veces no sale de un lado, pero sí sale del otro lado, ¿tá? Y eso significa que la N20 está presente. No importa si sale solo de un lado, la N20 está presente, ¿tá? Y ahora vamos a ver después el significado de eso, pero son cosas importantes porque si alguien hace un estudio de estos, solo lo hace de un lado, estimula un lado y registra del lado contralateral, solo de un lado, y no le sale, ojo que si estimula el otro miembro superior y por lo tanto busca la otra N20, capaz que sale. Voy a dar un ejemplo, que no se debería usar la N20 como pronóstico, pero por las dudas lo comento. Un stroke, si hay una lesión isquémica en la región parietal derecha, la N20 no va a salir de ese lado, pero sí va a salir a izquierda. Por eso es que hay que siempre hacer los dos lados. ¿Qué significa los dos lados? Significa que yo estimulo el miembro inferior, el miembro superior izquierdo, registro a derecha, y luego estimulo el miembro superior derecho y registro a izquierda. Eso significa hacer los dos lados. ¿Tá? Tengo que tener las dos N9 y bueno, si el paciente tiene N20 tendré las dos o una sola N20. ¿Tá? ¿Queda claro eso? Cualquier cosa, después me preguntan. Bien, nosotros lo que informamos acá es ¿sale o no sale la N20? Acá tenemos un ejemplo de la ausencia de la N20. Sale el N9, significa que el estímulo está entrando al sistema nervioso central, pero no sale la N20 en corteza. Acá yo les pongo que a veces podemos registrar ondas intermedias, que es la N13. La N13 se genera en la región de la unión de lo que sería ya más bien el tronco encefálico. Pero lo importante acá es que no hay N20. Obviamente la N20 en este paciente estaba ausente en forma bilateral. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando hay ausencia de N20? Bueno, en el escenario clínico adecuado, que es la encefalopatía hipóxico isquémica
post-paro cardiorrespiratorio, como ustedes ya saben, la N20 es un elemento de mal pronóstico. Pero su presencia es un pronóstico aún indeterminado. Ahora, es de mal pronóstico para muerte o quedar en estado vegetativo persistente. Eso es lo que nos dice la N20 ausente. Entonces ya lo saben. Y bueno, y ahora saben cómo se hace el estudio. Que hay que hacerlo bien. No es fácil de hacerlo. O sea, técnicamente no es muy difícil, pero ¿cuál es el problema? Cuando no sale, hay que insistir y hay que insistir antes de decirles a ustedes que no sale. Porque a veces hay algunos factores técnicos que si no son tomados en cuenta, yo les puedo decir que no sale, cuando en realidad sí sale. Hay que insistir por algún motivo y termina saliendo. Por eso hay que tomarse su tiempo. Yo en el caso de clínicas subo siempre a hacerla yo, estoy presente yo porque quiero asegurarme, porque cuando yo le diga que no está, para ustedes es muy importante y va a determinar una acción en el paciente, como es, además de otros elementos que ustedes evalúan, la limitación de ese paciente. Por lo tanto, para mí es muy importante informar bien esto y que no esté realmente. Bien, acá yo les dejo algunas diapos más donde está un poco porque cuando no sale N9 no hay que interpretar el resultado, como les había dicho. En el final de esta diapo hay un algoritmo. Y nada, después les quería mostrar los pacientes que hemos hecho en el clínicas, algunos casos que tenemos, que estamos de a poquito sumando. Esto es simplemente para mostrarle algunos ejemplos de 10 casos, sexos masculino y femenino, la edad. Esto es si el paro fue extrahospitalario o el paro fue intrahospitalario, el motivo inicial de por qué luego para, el Glasgow al inicio. Esto sí tenía isquemia en la tomografía. Acá están lo que equivale 1 y 2. Y esto es si la N20 estaba ausente, que es el 0, o presente. Y el desenlace, como vamos a ver en esta tabla, en todos los pacientes que no salió la N20, los pacientes, el desenlace fue el fallecimiento. Y lo que le decía, que si está presente, el pronóstico es indeterminado. No sé qué va a pasar con ese paciente. Porque como pueden ver, acá hay pacientes que salió la N20 y que el desenlace fue el alta vivo del CTI. Pero en este paciente, por ejemplo, la N20 salía y el paciente terminó falleciendo. Eso para mostrarle que la N20, si está presente, no avanzamos demasiado. Nos quedamos como en el punto de inicio para esta técnica, ¿no? El pronóstico sigue siendo indeterminado. Pero el valor que tiene cuando es negativa, o sea, cuando no sale, perdón, porque el desenlace, en los casos que en esta serie de casos que hicimos, todos tuvieron el desenlace final, la muerte. Recuerden que a veces no es la muerte, sino es el estado vegetativo. Es un desenlace por no tener N20. Este es un poco mostrando esos 10 casos que vimos. Y esto es un poco, resume un poco cómo es el algoritmo. Otra cosa importante en la N20 que siempre lo destaco. Si quieren pedir una N20, recuerden que se tiene que hacer luego de 48 a 72 horas. No se puede hacer en agudo. Si el paciente paró, retomó la circulación espontánea, pero hace 24 a 48 horas, no le hagan la N20 ahí, que no se haga la N20. Eso un neurofisiólogo lo debe de saber y va a concurrir al CTI, va a esperar esos 3 días. Pero por las dudas les comento que siempre hay que esperar 3 días porque a veces puede estar ausente al inicio y luego aparecer. Por eso hay que esperar más de 3 días en la encefalopatía hipóxico isquémica. Y si además, como protocolo, que en algunos lados yo sé que se hace, se le hizo hipotermia, con más razón todavía hay que esperar. No hay que hacerla en hiperagudo, digamos. Eso es importante. Bueno, esto es todo. No sé si hay alguna pregunta puntual. Esto queda grabado, así que van a tener la grabación. Bueno, nada más por acá. El lunes que viene vamos a hablar sobre neurofisiología, pero ya lo que es estudio eléctrico, en paciente con Guillain-Barré y miastenia.
Buena pregunta. ¿Un libro de fisiología que recomiende? Bien, yo creo que si ustedes quieren, yo les puedo dejar algunos papers que sobre todo encaran un poco todos estos temas, porque son más breves y más dedicados. Si quieren leer un libro porque ¿qué pasa? Los libros de neurofisiología no es solo CTI, entonces también pueden apuntar otras cosas, pero puede ser, por ejemplo, hay uno que es de EEG, monitoreo EEG, que es de La Roche. Es yo les puedo, si quieren, les puedo dejar cómo buscarlo. Mm, a ver si lo. Pasa que no quiero salir de acá porque no sé dónde está, pero les puedo pasar, sí, un libro que es específico de CTI y que incluso tiene algunas cosas de pronóstico en cuanto a algunos trazados, que está bueno y es bastante práctico y que está el cuantitativo también. Puede ser un poquito engorroso si no saben algunas cosas básicas de neurofisiología, pero sí, yo después les paso un libro y algunos papers específicos para algunas patologías, capaz. Lujo, gracias. Buenas, quería hacer una consulta. Sí, ¿Se escucha? sí, te escucho. Sí, buenas. Era si hay algún protocolo de cuándo se hace el electroencefalograma en los pacientes posparo y qué condiciones tienen que cumplir esos pacientes, tanto ya sabemos que en realidad los pacientes con insuficiencia renal, bueno, tienen en realidad más sedación, mucho más es mucho más difícil, y cuándo sería el momento. Incluso sé que hay como grados de sufrimiento 1, 2 y 3 que marcan el pronóstico, tanto neurológico como la mortalidad respecto a la injuria no isquémica posparo. Ahí está. Eh, a ver, idealmente siempre es sin sedación, porque ¿qué pasa? Un ritmo discontinuo, maligno o hipermaligno como supresión se podría llegar a dar en un contexto de sedación. Eh, claro, tiene que ser una sedación muy alta. Yo ahí no me quiero meter demasiado porque yo no soy intensivista y no quiero hacer un correlato, pero lo claro es que lo ideal es alejado de la sedación. Cuando el paciente esté sin sedación, hacer el electro ahí sería lo ideal. Porque si ya van 24 a 48 horas sin sedación, yo te informo una salva supresión, eso es probablemente propio del paciente y no es debido a un efecto de sedación. ¿Me explico? Por más que Claro, tenga sí. sedación residual, ¿no? Por más que haya una sedación, porque la sedación residual generalmente la vemos como ritmos rápidos, algo así, pero una salva supresión, si está con 24 a 48 horas sin sedación, eso no es por la sedación, probablemente sea propia de él. Y ni que hablar si tiene actividad periódica. La actividad periódica no es debido a sedación. ¿Me explico? Digo de patrones malignos o hipermalignos, este, que son muy claros. O sea que lo ideal es sin sedación. ¿Cuánto tiempo? Ustedes saben mejor que yo, por algunos, como tú decías, insuficiencia renal o algún factor que prolongue el efecto, este, pero te diría que 24 o 48 horas sin sedación sería lo ideal, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. También, ojo, una cosa es pedir el electro para pronosticar, que sería este contexto, ¿verdad? Que tú me preguntás. Pero ustedes le pueden pedir el electro desde el tiempo 1 si están sospechando un estatus mioclónico, ¿no? Que no hablamos de eso, el estatus mioclónico de posparo, ¿no? Ahí es otro contexto. Yo quiero descartar un estatus, ¿no? Otro contexto es yo quiero ver el pronóstico. Ahí sí, sin sedación, ¿no? No sé si yo Gracias. fui claro. Sí. No sé si tiene alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, paramos por acá. Cualquier cosa, el próximo lunes es la otra charla y si hay alguna duda de esta, me preguntan. La idea fue mostrarles los ritmos y nuestras definiciones. Después ustedes tienen que también saber el correlato que se le da con la clínica, ¿verdad? Que eso ya es más de ustedes y no tanto de mi parte. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, paramos por acá.